Hola, ¿cómo están? Hoy es 16 de abril de 2019, es martes, estamos en Semana Santa, somos bien chambeadores, ya saben ustedes que el hambre es canija. Y Jaime Guerrero, que aquí está como todos los días, y yo convencimos a Bernardino Esparza, mi querido amigo, doctor en Derecho, un experto en temas que tienen que ver con la Constitución, con el marco legal de nuestro país, y aquí está bien abnegado. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Bernardino? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés como aquí. siempre, por la invitación. Muy bien. Pues bueno, miren, el día de ayer, después de que el presidente dijo lo que dijo que, pues, que él dice que el que se pase, refiriéndose a los periodistas, pues se arriesga a que el pueblo lo recrimine. Pero él lo volvió a decir. No, pero déjenme decirles que durante toda la tarde hubo muchos periodistas de todos los talantes, o sea, de centro, de izquierda, fifís, no fifís, etcétera, que dijeron pues que había sido muy desafortunado eso, que había sonado como amenaza, ¿sí? Y que realmente pues, les preocupaba que el presidente fuera capaz de decir esas cosas. Ahí en el Heraldo, Ivonne Melgar publica hoy y dice, pues sí, dice, afuera a los periodistas que hacen preguntas incómodas, dice, pues les ha tocado que hay gente que los está esperando y que los increpa, que los ataca. Dice, ese es el pueblo que está soliviantando. Sí, además dice, pues en redes sociales pues se les van encima. Dice, ¿qué necesidad hay de hacer eso si realmente quiere, dice el presidente, hacer un ambiente democrático? Sugiere, como muchos otros, que el periodista que hizo esa pregunta, que es de Radio no sé qué, California, no se presentó ayer, pero esa fue, dice, pues da la apariencia, no lo dice solamente ella, sino varios lo dicen, que da la apariencia de haber sido un periodista sembrado. Bueno, con este antecedente, hoy el presidente dice pues, que entendimos mal, o sea, no entendemos lo que él quiere decir. Él dice que no, que pues él no amenaza, que nunca ha amenazado y que no va a amenazar y que este es un gobierno diferente. Que ahí, en las mañaneras, cualquiera puede decir lo que sea, incluso los voceros, los periodistas que son, y él lo sabe, voceros de Salinas y el neoliberalismo. O sea, a mí me gustaría sí que nos dijera cuáles son los periodistas voceros de Salinas y el neoliberalismo. Pero ahí queda lo que dice Ivonne, o sea, ahí queda lo que dice Ivonne con relación a las presiones, las persecuciones de que son objeto, ¿no? Nada más un paréntesis breve en este tema. Adelante, ¿no? Yo creo que es un gran tema. Bueno, pues dijo también el presidente hoy en la mañana, como ustedes saben, que él a lo que se refería es que los periodistas que son así, el pueblo bueno los detecta, o sea, eso está detectado por el pueblo bueno, y entonces no importa porque no van a crecer, o sea, no ni van a tener credibilidad, porque el pueblo bueno sabe cuándo están mintiendo y cuándo no. O sea, sí. Bueno, esto lo dije yo muy rápido, pero eso dijo. Sí, en fin, me parece que la aclaración del presidente de hoy pues no compensa nada ni resuelve nada. Entonces, pero bueno, otro tema del que habló, le preguntó el representante de Financiero, le preguntó sobre que algunas de las gasolinerías que venden la gasolina muy baratas cerraron hace meses. Y en un buen movimiento dijo, bueno, pues la información nos la dio la CRE. ¿Sí? La información nos la dio la CRE y ya. Habló en extenso sobre la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Sí. Y esa es una pregunta que yo te quería hacer especialmente. Dice el presidente que mañana va a enviar un memorando a la secretaria de Gobernación y al secretario de Educación Pública para que busquen la manera, supongo que legal, porque... Y al de Hacienda también, sí, al de Hacienda para otras cosas. Sí. Así que les va a mandar este memorándum para que busquen la manera de dejar sin efecto la reforma educativa de Peña Nieto.
porque los tiempos ya se le vinieron encima. O sea, ya tendría que haber hecho varias evaluaciones, porque esa es la ley que está vigente. Así es como está. Entonces, yo lo que me pregunto, y te lo pregunto porque tú eres un especialista, este es tu tema, si un memorando presidencial puede suspender la aplicación de una ley que incluso tiene tintes constitucionales. No, nada más déjame decirles una cosa, la reforma constitucional del 2013 tiene varios principios, y dos de ellos que me importan a mí en lo particular ahorita, pero muy muy importante. Uno de ellos que es justamente que la educación debe ser de calidad, ¿no? Y esto pues está en la Constitución. Uno de los grandes elementos del presidente López Obrador es de que él juró el 1 de diciembre respetar la Constitución y las leyes que emanen de ella. La Constitución la juró bajo ese principio, respetar la Constitución como está hoy actualmente del 2013 y las reformas constitucionales que hagan los legisladores posteriormente, pero hasta que haya una reforma. Ese es un primer elemento, ¿no? Que la educación debe ser de calidad, lo cual implica que independientemente de que él gire un memorándum, ¿no?, y le dé instrucciones al secretario de Educación Pública y a los demás secretarios que no apliquen esa reforma constitucional, pues irían en contra de toda la Constitución y de todas las leyes, y tendrían, desde mi punto de vista, se les podría fincar un tipo de responsabilidades administrativas por no cumplir cabalmente lo que bueno, ya se les puede fincar porque no han aplicado. No lo han aplicado, ese es un gran tema. Y el otro, que la reforma constitucional también dice que la educación debe ser laica, no debe de influir ninguna doctrina religiosa, ¿no? Entonces, si no la aplica, quiere decir que entonces si van a dar un tipo de educación religiosa dentro de la educación pública. Y esos son los dos principios, al menos ahorita, en materia constitucional, que a mí me preocupan, mejor dicho, porque pues estás hablando de que si los profesores no van a ser evaluados, e inclusive decía, hasta hoy donde yo recuerdo, el presidente decía que van a ser restituidos aquellos que no han sido ya todos, ¿no? O sea, es decir, estás rompiendo con todo, con la ley, con la Constitución, con todo el sistema, digamos, de esta manera legal que la Constitución tiene claramente establecido. Y que la ley reglamentaria, la ley de educación nacional, que te evalúa educación, la ley general de educación, dos leyes importantísimas que deben ser aplicadas. Si no se aplican, pues va a haber responsabilidades. O sea, por mero memorándum no pueden ellos hacer nada. A ver, a lo mejor por memorándum no, pero yo te pregunto, ¿y por decreto? Tampoco se puede hacer, porque son facultades expresas que deberían en un momento determinado, como lo dice la Constitución. Hay un artículo, el 89 constitucional, que justamente te señala cuáles son las facultades del presidente de la República. Entonces, el presidente de la República no puede decretar, sí, por encima de la Constitución como está hoy actualmente, ¿no? Podrá dar algunos decretos cuando se haga reforma a esa Constitución. Digamos que si el artículo 3 se reformara el día de hoy, entonces el presidente dará un decreto que se reforma la Constitución porque hubo un proceso legislativo y lo aprueban la mayoría de los legisladores, ¿no? Pero ese es el proceso que se tiene que hacer. Por decreto no se puede hacer, ¿no? Bueno, pero mira, yo leí, no recuerdo dónde, que en los tiempos que gobernaba, pues uno de los más admirados presidentes de López Obrador, que es Lázaro Cárdenas, bueno, que hubo una modificación a la Constitución diciendo que solo podría abrogarse una ley aprobada, digamos, por la Constitución en caso de un peligro extremo para la nación. No recuerdo el término exacto, pero o sea, cuando está en peligro, digamos, la integridad del territorio, entonces se puede abrogar no, se suspenden las garantías en un momento determinado, o los derechos. De hecho, ocurrió con Ávila Camacho en 1942. Ávila Camacho hace un decreto constitucional para suspender las garantías porque nosotros participamos en la Segunda Guerra Mundial como Estado mexicano. Entonces, ese proceso se suspenden, pero no se suspenden todas las garantías, que eso también es claro. Por ejemplo, la vida no te la van a quitar, ¿no? Por esa circunstancia. Salvo esa excepción, puede ser un estado de excepción, un estado de alarma en un momento determinado, un terremoto que tenga que entrar, pues digamos, toda la fuerza del Estado para poder ayudar a los ciudadanos, entonces tendrán que suspender.
bajo esos términos, por ejemplo. Pero ahí no mientras hablaban hay de otra suspensión de garantías, ¿eh? de leyes No, secundarias. hablaban, no, de leyes constitucionales. Sí, no. Leyes constitucionales, la Constitución y la ley puede ser, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se habla de todo tu procedimiento en un momento de una denuncia penal. Es así, pero no, en este caso no. Y vamos a suponer en el otro extremo, Tere, que el presidente diga, hoy por decreto voy a dar un decreto constitucional suspendiendo la manifestación de las ideas. Artículo 6 constitucional, o el derecho de petición, nadie tiene derecho de petición. Yo decreto que actualmente, nadie puede pedirme a mí información como servidor público a los servidores públicos, por ejemplo, ¿no? La libertad de tránsito, o sea, el presidente no tiene, vamos a decirlo así, facultades más allá de la Constitución que le tienen establecidas para poder gobernar. Yo sobre esto del tema de la reforma educativa tendría dos comentarios. Uno, creo que el presidente está metido como en un impasse, es decir, no avanza la negociación con la CENTE, con este grupo de la CENTE, que realmente no es un grupo muy grande si tomas en cuenta todo el universo magisterial. No avanza la negociación. En los términos en que quiere el presidente, está muy difícil que se logre una negociación como quiere la CENTE, porque el presidente ha puesto como condición que estén a gusto todos, padres de familia, maestros y autoridades. Y bueno, pero el presidente también ha dicho, hay dos cosas que no vamos a ceder, que son el control de las plazas y el control del billete. ¿Sí? El control de las plazas lo va a tener CEP, el control del billete lo va a tener Secretaría de Hacienda. Eso no lo van a ceder. Entonces, en los términos en que está planteada la frase del presidente, es muy difícil que se cumpla. Creo que está metido en un impasse. Ese es uno. Y el otro problema es que mientras sean peras o sean manzanas, pues la reforma educativa vigente pues sigue siendo la de Peña Nieto. Hoy me parece que el presidente nos demostró que ha cedido terreno a la CENTE. Sí, la CENTE pedía que se liberaran a todos los maestros que habían sido encarcelados, no por protestar, sino porque habían secuestrado gente, eso está demostrado en Oaxaca, porque habían destruido propiedad pública y privada. Yo creo que eso ya lo cedió. Ya los va a soltar. Ya no, es que no se puede. No, oye, ya los va a soltar. Lo dijo, pero es que imagínate una persona, sea maestro o no, que te prive de la libertad y por una decisión, digamos, ejecutiva, que digan vamos a liberarle, no, porque hay un procedimiento, hay un tipo de sanción, por supuesto, y aquella persona que fue víctima de ese secuestro, pues tienen que garantizarle, por supuesto, sus derechos, y no por una decisión pueden liberar a estas personas, ¿no? Sí, creo que eso es bien claro. Yo lo que creo es que ya está negociando, pues. Y la otra cosa que está negociando es que se van a reinstalar a todos los maestros que fueron separados de sus grupos. O sea, que fueron separados porque no cumplieron en un momento dado pues la normatividad establecida para dar clase. Entonces, en ese sentido, sí me parece que estamos viendo ya los primeros resultados de la negociación de la CENTE. No se va a mover el presidente con lo del dinero y las plazas, y la CENTE tampoco parece... Sí, pero además con otro problema que yo creo que también es muy importante. Todo se va a hacer, dijo el presidente, a través del diálogo, no de la aplicación de la ley. O sea, ellos otra vez pueden bloquear, sitiar, ocupar, o sea, lo que sea, pero esos tiempos de la represión ya se acabaron. Lo que dice hoy el Reforma, todos los días de este año ha habido casetas tomadas sin que ninguna autoridad proceda a quitarlos. Sí. Es decir, hay algunos algunos de los que toman casetas que te dejan pasar gratis, otros te piden tu cooperación voluntaria. Voluntaria quiere decir que no pasas si no les das algo de dinero. Entonces, esa es la cooperación voluntaria. Entonces, realmente da la impresión de que en algunos casos, pues es una forma de proveerse dinero. ¿Sí? El último llegó al ridículo. El fin de semana, trabajadores del UAM toman la caseta a Querétaro, y al poco tiempo llegan unos enmascarados que eran representantes de las libertades de los motociclistas, así como se oye, y corren a los de la UAM.
Okay. Pues entonces, pues mañana pueden llegar algún grupo de carniceros que también protesten por las libertades de vender la carne que quieran y tomar las casetas. En fin, pero esa parte es así. Yo quisiera terminar mi comentario sobre lo que le preguntaron sobre un acercamiento comercial con China. Me pareció una pregunta muy interesante porque se ha dicho desde hace varios años que es necesario que México diversifique su comercio. Somos muy vulnerables ante las medidas que puede tomar Estados Unidos contra nosotros. Porque claro, dependemos muchísimo. Le vendemos el 85% de las cosas que vendemos y le compramos pues, una cantidad muy similar. Entonces, somos muy vulnerables. Lo sabe Trump, lo sabe todo el mundo. Entonces, ha habido intentos, muy malos, por cierto, de parte de Fox, de Calderón y de Peña, para quitarse un poco esa dependencia. En ese sentido, el Tratado del Pacífico, ¿se acuerdan? El maltratado Tratado del Pacífico. Exacto. Intentó un poco abrirse a Japón, etcétera. Y China ha estado desde hace años tratando de acercarse a los países latinoamericanos. De hecho, se acercó a Brasil, se acercó a Venezuela, se acercó a Perú. Hay una presencia china notoria en Sudamérica, digamos. Le preguntaron sobre un acercamiento comercial con China, a propósito de la ruta de la seda, de la histórica ruta de la seda, y me sorprendió la respuesta. Si le hubiera dado Peña en este momento estaríamos lapidándolo. Dijo que actualmente había una disputa comercial entre Estados Unidos y China, que afortunadamente no era guerra, y que en ese sentido había que ser prudentes. Es decir, nada de acercamientos a China. En cierto sentido tiene razón porque pues todavía tenemos la espada del Temec encima, sí. Pero nunca había, le hubiera maliciado un poco más, ¿no? Hubiera dicho, bueno, pues sí, lo estamos buscando, etcétera. Pero se vio claramente que este es un gobierno que está muy preocupado, muy atento y de alguna manera a los deseos del presidente Trump. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta, Bernardino. Sí, Tere. Cuando un presidente no respeta la ley, ¿qué pasa? O sea, ¿qué puede hacer el poder legislativo? Primero lo que te dice la Constitución, que el pueblo se lo demande. Entonces el pueblo se lo tiene que demandar. ¿Pero cómo se lo demandas? No, bueno, no te lo dice específicamente de qué manera lo tienes que demandar, y muy buena tu pregunta, Tere, ¿no? Finalmente no hay manera de cómo hacerlo. ¿Cómo lo puedes decir? Bueno, pues como lo estamos comentando hoy nosotros, haciendo observaciones, en lo particular en donde México tiene leyes, tiene un Estado de Derecho, y lo importante es que el presidente de la República reconozca, por supuesto, que hay derecho, ¿no? Y que hay leyes y hay normas jurídicas y se debe de ajustar a ellas, ¿no? Al incumplimiento de una norma jurídica, pues puede haber un tipo de sanción. ¿Quién la ejecuta? Un secretario de Estado, puede ser el secretario de Educación, el de Hacienda, etcétera. Otro poder no puede pedirle. Habría que ver en qué momento hay. Mira, hay una ley que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esa ley de responsabilidad patrimonial del Estado te menciona que se le puede en un momento demandar al Estado, al gobierno, ¿no? En pocas palabras, por mala administración. Supongamos en la actualidad que la administración del gobierno esté actuando mal, se le puede demandar este tipo de reparación, vamos a decirlo así, de reparación del daño. Pero habría que ver las causas y el origen de estas causas de una mala administración. Pero está la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, en esa parte. Jurídicamente, qué tipo de, digamos, en ese sentido, pues es un poco complejo ahorita definirlo, porque tendríamos que ver qué tipo de actuaciones tendría el presidente de la República para poderlo, en un momento determinado, demandar que cumpla cabalmente con las leyes, ¿no? Muy bien. O sea, es casuístico. O sea, depende de cada caso, digamos. Deberíamos de cada ver situación. qué momento, ¿no?, la está ejecutando y no está ejecutando las acciones en ese sentido. Lo cierto es que juró respetar la Constitución, y la Constitución tiene pues derechos, tiene obligaciones y también tiene deberes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo ven? Otro día más. Un día más. Muy bien. Bye.